¿Qué tal, queridos cibernautas? Buenos días, muy buenos días. Ya estamos aquí en Enigmas, la última llamada. Estamos transmitiendo desde neopoliticatv.org, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, República Mexicana, para la red de redes. El día de hoy, por motivos de causa mayor, no nos va a acompañar Emanuel. Le mandamos a Emanuel un cordial saludo, un afectuoso saludo para Emanuel. Y con el afecto de siempre saludo a David en controles. Buenos días, David. Muy bien, queridos cibernautas, el tema que quedamos a deber en el programa pasado por cuestiones de tiempo fue precisamente lingüística y telepatía, que vamos a tratar el día de hoy. Plantear y hablar de lingüística es hablar de la única ciencia nueva que existe en el espectro científico, queridos cibernautas. Todas las demás ciencias son clásicas o ramas de las ciencias clásicas. Por ejemplo, hemos dicho en este programa, por ser un programa de ufología, de ecología, de exopolítica y de fenómenos paranormales, que las dos ciencias nuevas son la lingüística, de la cual no hay duda, y una que está en debate todavía, que es el psicoanálisis. Pero bueno, la que ya es aceptada por la comunidad científica, por toda la comunidad científica, es la ciencia de la lingüística. Las demás, decía yo, son ramas de las ciencias clásicas. Por ejemplo, hemos dicho aquí que la física clásica, la física convencional, ahora con la astronomía ha dado, por ejemplo, la astrofísica, pero sigue siendo una rama o la fusión de estas dos ciencias. La física cuántica, por ejemplo, es una rama de la física convencional, que a su vez viene de la física clásica. Y también la biología, por ejemplo, la biotecnología, la genética, por ejemplo, son ramas de la biología. La política, que también es una ciencia, bueno, tiene a la geopolítica, y ahora con la ufología tenemos a la exopolítica. Pero las únicas nuevas que aparecen en este espectro es la lingüística, que ya es ciencia sin lugar a dudas, totalmente aceptada, y el psicoanálisis, que está todavía en medio de un gran debate que ya lleva muchos años. Bien, ¿qué es la lingüística? La lingüística es una ciencia que aparece con Saussure, Ferdinand de Saussure. Posteriormente, algunos otros lingüistas como Mounian o como Roland Barthes aparecen también en este contexto, hasta llegar en los últimos tiempos a uno muy célebre, que es Noam Chomsky, pero bueno, el fundador es Mounian. Y bueno, esta habla sobre categorías y conceptos, como toda ciencia. ¿Qué cosa es el significado y el significante? El significado, por ejemplo, la letra A y el significante y el significado sería a lo que lleva. Bien, al entrar en el contexto, en el terreno de las lenguas,
entramos en un mundo fascinante. La lengua, por ejemplo, va aparejada al yo. Lo único teórico que hay a partir de la interpretación de los sueños y de los símbolos de Freud hasta llegar a Lacan, lo único científico que tiene Lacan, porque Lacan ha sido denostado, ha sido defenestrado de la comunidad científica, pero hay algo que sí tiene contenido teórico, que está en sus celebérrimos escritos y que habla precisamente de la formación del yo o estadio del espejo. Resulta que la cría de hombre, el bebé, porque Lacan tiene un lenguaje muy moroso, digamos, muy simbólico, que es de lo que estamos hablando. Dice Lacan en el estadio del espejo que la cría del hombre, el bebé, al nacer no tiene conciencia de lo que es. A esta etapa Lacan le llama la genial tripera. No sabe qué es en cuanto, digamos, corpóreamente, antropomórficamente, vamos a decir, un ser aparte. Él cree que es parte de su madre. No sabe si es brazo, pierna o seno, por decirlo, interpretando a Lacan, tal como él lo señala en sus escritos. Bueno, y hasta los 4 meses, de repente, el pequeño, ese bebé de 4 meses, esa cría del hombre, se ve en el espejo y se llena de júbilo. Aunque lo tenga en sus brazos su madre, él se ve en el espejo y se reconoce. Sonríe y entonces habla. Esto es genial, y por eso digo, y está comprobado que es lo teórico de Lacan. Lo demás, bueno, es muy debatible. A esa edad, a los 4 meses, es que empezamos a hablar, queridos cibernautas. El lenguaje, sin embargo, es algo primitivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible que diga esto? Bueno, lo que pasa es que para el nivel de evolución y de conciencia alcanzado hasta este momento, nosotros los seres humanos, bueno, nos parece que el lenguaje, bueno, lo es todo, porque es la manera de comunicarnos, es la manera como se expresan las artes, por ejemplo. Sin embargo, que como se expresan también el conocimiento por escrito, que esto también tiene sus bemoles, porque por ejemplo Sócrates sí hablaba, pero nunca escribió nada. Jesús, nuestro Salvador, hablaba en parábolas, pero nunca escribió nada. Queridos cibernautas, fue Platón, discípulo de Sócrates. Gracias a sus diálogos es que conocemos lo que debatía, porque eso era lo que hacía Sócrates, debatir, dialogar con el otro. Y eso es también lo que hace Jesús. Lo conocemos a través de sus discípulos, los evangelistas, porque él hablaba en parábolas al pueblo, al prójimo. Bien, con el lenguaje empieza uno de los problemas y temas torales de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y digo primitivo porque hay un retroceso. Ahorita vamos a ver unos videos, pero hay un retroceso. Hay un retroceso terrible, trágico, diría yo. Porque con el lenguaje podemos esconder la verdad, podemos manipular la realidad, podemos mentir
y sembrar discordia. Queridos cibernautas, ni más ni menos. Así que vamos a hacer nuestra primer parada para ver este primer video, por favor, David, y seguir con el debate. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que imaginen lo podrán lograr. Será mejor que descendamos, y allí mismo confundiremos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. A través de las tradiciones orales nos han llegado a la actualidad las narraciones que los antepasados de tribus y pueblos de todo el mundo transmitieron a sus descendientes, formando parte de las raíces de su comunidad. Abundan historias por todo el mundo que guardan similitud acerca de la creación del hombre, el paraíso bíblico de Adán y Eva, el diluvio universal o los castigos de los dioses que consiguieron dispersar a la población por todo el planeta y confundir sus lenguas para que no se entendieran. Estos mitos pueden tratarse de invenciones elaboradas por el hombre para dar explicación a sus inquietudes, pero no deja de ser llamativo las coincidencias existentes entre pueblos que distan miles de kilómetros entre sí. Un conocido mito que narra el origen de los diferentes lenguajes del hombre es el de la construcción de la Torre de Babel. Recogido en el Antiguo Testamento y en concreto en el libro del Génesis, que significa origen, aparece lo siguiente. Toda la tierra tenía la misma lengua y utilizaba las mismas palabras. Asentados en la región de Sinar, lugar de la antigua Babilonia en Mesopotamia, el hombre era capaz de todo, y un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Mientras lo construían, Yahvé observó la hazaña y concluyó: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que imaginen lo podrán lograr. Será mejor que descendamos, y allí mismo confundiremos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros. Y desde allí Yahvé los esparció sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Yahvé el lenguaje de toda la tierra. Desconocemos qué era exactamente la Torre de Babel y para qué servía, pero es evidente que la intervención de los dioses puso freno a las capacidades de los hombres para crear lo que se propusieran. Casualmente, existen varias leyendas por todo el mundo que tratan de explicar lo mismo, pero bajo diferentes contextos. ¿Cómo explicar estas similitudes? ¿Realmente se pueden considerar mitos con la cantidad de testimonios que hay? Veamos algunos ejemplos. En Europa, las tradiciones griegas tienen una leyenda que cuenta que tiempo atrás el hombre vivía sin ciudades ni leyes y hablaban una lengua bajo las reglas de Zeus, hasta que apareció Hermes, conocido como el intérprete y divisor de naciones, que enseñó diferentes lenguas a los hombres. La discordia apareció entre los mortales, lo que causó el descontento de Zeus. En el Medio Oriente existe un mito sumerio que cuenta que hubo un tiempo en el que no existía ninguna serpiente, ni escorpión, tampoco leones, hienas, perros o lobos. No existía el miedo, el hombre no tenía ningún rival. Todos los territorios hablaban una sola lengua, dirigidos bajo el mandato de Enlil, hasta que apareció Enki y cambió el discurso de en las bocas de cuantos había allí. En África, concretamente en Bantú, Etiopía, el pueblo de Wasania cuenta que al principio todos los pueblos de la tierra conocían una lengua, pero durante un periodo de hambruna hizo que la gente se volviera loca, farfullando palabras extrañas y haciéndolos vagar en todas las direcciones, surgiendo las diferentes lenguas y separando a los hombres. En el continente asiático, al norte de Myanmar, una tribu narra que hubo un tiempo en que todo el mundo vivía en una gran aldea y hablaba una misma lengua, y decidieron construir una gran torre. A medida que la construían, iban adquiriendo diferentes hábitos, costumbres y modos de hablar, por lo que terminaron dispersándose.
También un mito hindú cuenta que en el centro de la Tierra crecía el árbol mundial o árbol del conocimiento, tan alto que casi alcanzaba el cielo. El árbol se dijo a sí mismo: sostendré mi cabeza en el cielo y extenderé mis ramas sobre la tierra, juntando a todos los hombres bajo mi sombra, protegiéndolos y evitando que se separen. Pero el dios Brahma, creador del universo, para castigar el orgullo del árbol, cortó sus ramas y castigó a los hombres bajándolos a la tierra, cambiando su idioma y costumbres y dispersándolos por todo el planeta. En Oceanía, en la isla de Hao, situada en la Polinesia, se cuenta una historia similar a la de la Torre de Babel, en la que un dios montado en cólera ahuyentó a los constructores de la torre, la derribó e hizo que hablaran diferentes lenguas. En las islas Andamán, en el Golfo de Bengala, sus habitantes dicen que la lengua les fue dada por el dios Puluga al primer hombre y la primera mujer en su unión después de un gran diluvio. A esa lengua la llamaron Bojib Yab, que es la lengua que se habla actualmente en el sur y sudeste de Andamán. Cuentan que el dios Puluga les dispersó por todo el país, proporcionando a cada uno un dialecto distinto. En América, en el Popol Vuh, libro que recoge los mitos del pueblo quiché de Guatemala, narra cómo los dioses, al darse cuenta de las capacidades de los hombres que ellos mismos habían creado, deciden que es preciso limitar las facultades de los hombres, así disminuirá su orgullo. Llegará un momento en el que entiendan lo mismo que los dioses, por lo que estamos a tiempo de evitar ese peligro y mantener el orden de la creación. El libro también narra cómo al principio solo había un lenguaje, y también cómo esa lengua se dividió en varias, y los hombres se dispersaron. En el mundo se hablan de 3.000 a 5.000 lenguas. Hay algunos casos increíbles, como el de Camerún, con 12 millones de habitantes hablando 270 lenguas, o en Nigeria, con 450 lenguas. Pero el ganador es Papúa Nueva Guinea, que con 7 millones de habitantes puedan tener 850 lenguas diferentes. Hay casos extremos como el idioma Miwok en California o el Yidini en Australia, los cuales solo lo hablan 4 y 12 personas respectivamente. Dejando a un lado la polémica teoría del evolucionismo y la evolución de las capacidades del hombre para crear sonidos, las investigaciones de los expertos lingüistas se pueden remontar a varias lenguas madres de las cuales evolucionaron los actuales idiomas, pero no encuentran conexiones de esas lenguas madres entre sí. Sus estructuras no tienen el mismo origen, lo que hace difícil demostrar la existencia de un pueblo único y una lengua común. Todo hace pensar que estos mitos hablan sobre una capacidad olvidada o censurada de la que gozaba el hombre en el pasado, la telepatía. Si la humanidad en el pasado utilizaba la telepatía como forma de comunicación, podrían hablar no solo entre ellos, sino con cualquier forma de vida, ya fueran animales, plantas o rocas. La información de cada hombre estaría a disposición de cualquiera, de ahí que todos los hombres que habitaban la Tierra fueran considerados un solo pueblo. Todos estaban unidos por el pensamiento, por las ideas y objetivos. Lo que pensara uno podría percibirlo otro en cualquier parte del mundo. El hombre es poderoso cuando está unido en grupo, mientras que se vuelve débil cuando está apartado de él. Se ha demostrado científicamente que la telepatía existe y la utilizamos en la mayoría de los casos de forma espontánea, sin control y a un nivel muy básico. ¿Por qué el hombre perdió esa forma de comunicación? ¿Hubo alguien en el pasado que lo manipuló, limitando su poder? Sería un error obviar estas pruebas que encontramos a lo largo de todo el mundo en diferentes puntos del planeta que nos ofrecen distintas perspectivas y tal vez completen el puzzle de uno de los mayores misterios del ser humano. Queridos cibernautas, ¿qué les parece? Bien, vamos a hablar ahora de Fromm y el lenguaje olvidado, antes de pasar al tema toral central, que es la telepatía. Miren ustedes, voy a leer directamente el lenguaje olvidado de Fromm. Este libro está en Paidós, es el editorial. Es un libro muy económico, lo compré aquí en Coatzacoalcos, en la única librería que ustedes ya saben, y leo lo siguiente.
El lenguaje simbólico es el único idioma extranjero que todos deberíamos estudiar. Su comprensión nos pone en contacto con una de las fuentes más significativas de la sabiduría, la de los mitos, y con las capas más profundas de nuestra propia personalidad. Más aún, nos ayuda a entender un grado de experiencias que es específicamente humano porque es común a toda la humanidad, tanto en su tono como en su contenido. Dice el Talmud: los sueños que no han sido interpretados son como cartas que no han sido abiertas. Sueños y mitos son verdaderamente importantes mensajes que nos enviamos a nosotros mismos. Si no entendemos el lenguaje en el que están escritos, dejamos de enterarnos de muchas cosas que sabemos y nos decimos en esas horas en las que no estamos ocupados manejando el mundo exterior, o sea, en los estadios oníricos, cuando soñamos, queridos cibernautas. Cuando soñamos entramos en contacto con otras esferas. Viajamos a velocidades increíbles. Nos encontramos en lugares en los que nunca hemos estado. Dialogamos con personas que ya no están vivas, que están muertas, queridos cibernautas. Pero sobre todo hay símbolos que debemos interpretar. Por eso citaba a Freud en la interpretación de los sueños, pero mucho más claridoso y atinado es Fromm, incluso que Lacan. Fromm, la verdad, es algo centralísimo. Y este libro es algo que no nos podemos perder. Es muy económico, repito, está en Pay 2. Hay otras formas de lenguaje, queridos cibernautas, como es el lenguaje corporal, la semiótica, por ejemplo. Muchas veces nuestras actitudes, la posición de nuestros cuerpos, los mohines de nuestra cara quieren decir muchas cosas. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos. Bueno, hay muchas cosas que podemos citar, pero vamos a ir tomando las más importantes. Para pasar ahorita al tema de la telepatía, quisiera culminar con un libro que es también muy importante, de Jean-Jacques Rousseau, que se llama Ensayo sobre el origen de las lenguas. Es un libro que ya tengo muy trabajado y que tengo desde que era yo muy joven. Tenía yo 18 años cuando adquirí este libro, pero se llama Ensayo sobre el origen de las lenguas, de Rousseau, y lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica seguramente. Es un libro también económico y toral también. Así que voy a leer. Queridos cibernautas, vamos a empezar. Voy a escoger de a dónde. Dice así: no solamente todos los giros de la lengua deberían estar en imágenes, en sentimientos, en figuras, sino que su parte mecánica, esa lengua debería además responder a su primer objeto y presentar a los sentidos, así como el entendimiento, las impresiones casi ineludibles de la pasión que trata de comunicarse. Como las voces naturales son inarticuladas, las palabras tendrían pocas articulaciones. Bastarían algunas consonantes interpuestas para hacer desaparecer el hiato de las vocales y para volverlas fluidas y fáciles de pronunciar. En compensación, los sonidos serían muy variados y la diversidad de los acentos multiplicaría las mismas voces. La cantidad, el ritmo serían nuevas fuentes de combinaciones.
De suerte que las voces, los sonidos, el acento y el número, que son de naturaleza, al dejar poco que hacer a las articulaciones que son la convención, llevarían a cantar en vez de hablar. La mayoría de las palabras radicales serían sonidos imitativos o del acento de las pasiones o del efecto de los objetos sensibles. La onomatopeya se dejaría sentir de continuo. Esa lengua tendría muchos sinónimos para expresar el mismo ser en sus diferentes relaciones. Tendría pocos adverbios y palabras abstractas para expresar esas mismas relaciones. Tendría mucho más aumentativos, diminutivos, palabras compuestas, partículas expletivas. Esto es genial cuando dice partículas. Ahora sabemos que el sonido que articulan las voces o que las inarticulan, porque el grito de pasión, por ejemplo, es lo que él trata de decir. Dice, son partículas. Imagínense ahora que, queridos cibernautas, que estamos ya en el mundo cuántico, en el mundo de las partículas. Es increíble realmente la genialidad de Rousseau. Partículas expletivas para dar cadencia a los periodos y elegancia a las frases. Tendría muchas irregularidades y anomalías. Descuidaría la analogía gramatical para acentuar la eufonía, el número, la armonía y la belleza de los sonidos. En lugar de argumentos tendría sentencias. Persuadiría sin convencer y pintaría sin razonar. Se parecería a la lengua china en ciertos aspectos, a la griega en otros, a la árabe en otros. Extended esas ideas en todas sus ramas y comprobaréis que el cratilo de Platón no es tan ridículo como parece. Al releer tantas veces este libro hace meses, no tiene ni un año, escribí esto como nota. Sí es posible soñar con sonidos musicales. Incluso he soñado con melodías, lo cual explica la evolución del lenguaje a la telepatía o de retorno al entos, al interior de nosotros, inconsciente colectivo junguiano, o mejor aún al DNA, a los genes, estructuras biológicas que subyacen en la otredad, no en el yo, necesarias para que la evolución alcance más conciencia. Queridos cibernautas, entonces el estadio del lenguaje es algo que quedará pues en el futuro para la historia de las ideas. Será una especie de pieza valiosísima, sí, para los museos que podrán ser de todo tipo. No, imagina el futuro, los videos virtuales y todas estas cosas. Pero, queridos cibernautas, ya lo decía también el gran poeta francés Paul Valéry. Él tiene un poema que es mi preferido de los preferidos, que se llama Cementerio Marino, pero su poética, ya la teoría de este poema o de sus poemas, es a propósito de el cementerio marino, donde plantea un universo análogo que a lo que dijo Rousseau mucho antes que Valéry, y que es un universo análogo a la música. Las palabras cantarinas, para decirlo con esta expresión, los lenguajes cantarinos. La poesía, por cierto, no es para decir nada, para eso está la prosa, La poesía es para transmitir sentimientos, para espiritizarlos, para crear esos momentos. También Sade lo dice, dice Sade, las sensaciones
más intensas en el sexo entran por el oído. Queridos cibernautas, por ejemplo, el náhuatl es un lenguaje cantarino. Vean que la herencia todavía en la Ciudad de México es cantar. Por eso ahora sí que nuestros hermanos de la Ciudad de México hablan como cantando, como parte de esa herencia al pronunciar las palabras. Por eso los chilangos cantan. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, hermanito? Lo hacen cantando todavía como herencia, como reminiscencia de un lenguaje cantarino como fue el lenguaje náhuatl o mexica que pronunciaban los aztecas. Queridos cibernautas, voy a volver al lenguaje, pero ya al último. Ahorita sí quisiera ya entrar al terreno de la telepatía, y para eso, queridos cibernautas, vamos a ver el siguiente video, por favor, David. ¿Se marcharon estos dioses? Estos dioses que nos visitaron antaño, nos dieron el conocimiento, la forma de construir cosas tan impactantes y decidieron marcharse. Yo creo que el fenómeno ovni no es un fenómeno moderno como la sociedad piensa. La gente siempre alude, a los Foo Fighters de las antiguas guerras, pero los ovnis son algo mucho más antiguo. Por ejemplo, tenemos los Wanjinas, unas representaciones pictóricas de los antiguos en Australia que nos muestran algo sorprendente. En primer lugar, la imagen de la izquierda nos muestra unos seres que contactaron con el hombre, que tienen una cabeza y unos ojos que nos recuerdan al típico alien gris, aquel grey alien, aquel que aparece en la cultura popular dentro de la ufología. Pero más curioso es la imagen de la derecha, cuando nos recuerda más que a un extraterrestre, a un santo de la religión, por esa aureola, por esa inscripción, parece un santo. ¿Por qué dejaron representados las culturas de Australia estos seres? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso esa aureola era un casco protector para estos seres que nos visitaron? Es muy típico encontrar relatos ufológicos de personas que se encuentran con seres de luz o seres que tienen un uniforme, un traje, guantes, casco. Aquí también tenemos una túnica, guantes y una inscripción que no se ha podido descifrar. Es extremadamente curioso cómo ya nos representaban esto, pero más curioso es esto. Unas representaciones pictóricas del desierto de Argelia, Tassili, que nos muestran un ser que viene de un aparato circular que empieza a raptar, a abducir a personas que parecen de la zona y parece estar conectado por un cable a esta máquina, a este círculo. Es decir, esto es una representación de un rapto, de una abducción antigua, porque es extremadamente llamativo. Cabe decir que no solo en pinturas rupestres, tenemos también en la Biblia los carros de fuego, con esos fragmentos de Ezequiel que nos hablaban de objetos que no podían ser ovnis, es decir, para la cultura de la época, ya que lo único que tenían eran carros tirados por burros. Claro, carros tirados por animales, por un burro, por caballos. Carros de fuego era como lo llamaban, lo que veían venir en un torbellino, según la Biblia. O tenemos los Chitauri en África. Hay un chamán zulú llamado Credo Mutua que nos describía una vieja historia sobre unos seres con aspecto de reptil que fueron los que llegaron a la tierra y vieron al ser humano, que no tenía sexo, era hombre y mujer a la vez. Además, no podía hablar el ser humano según estas leyendas africanas
era un ser que se comunicaba con la telepatía. Y los Chitauri, que vinieron a la Tierra después de haberse ido hace millones de años, al volver, decidieron sembrar la discordia en ese ser humano dándole un lenguaje. Con el lenguaje se crearon las guerras, se perdió la capacidad de la telepatía y además le dieron también un sexo. Crearon, según el mito, 2 cuevas con 2 colores y cuando entraba ese ser humano salía con un sexo. Claro, todo esto son analogías, alegorías, mitos que guardan un nexo común. Dioses creadores que al contactar nos dieron el lenguaje, como la Torre de Babel y la mítica cultura sumeria. En fin, también tenemos en el pueblo Dogon. El pueblo Dogon nos habla de los hombres pez, los Nommo, como los llamaban. Estos hombres pez se parecen mucho a lo que hemos comentado sobre Oanés, la leyenda aquella de un Apkayu, como lo decía los sumerios. Muy interesante cómo encontramos el pueblo de los hombres pez, el patrón, en muchos lugares del planeta. Y también quiero que veáis algo curioso. El Pentágono, la ciencia, la élite se está abriendo año tras año un poco más a contemplar la temática ovni como extraterrestre, no ovni como un artefacto no identificado, un globo sonda y demás. Cada vez se habla más y esto es bueno. Como sabéis, hace unos meses se destapó que el Pentágono tenía un programa secreto para el estudio del fenómeno ovni y se destinaba unos fondos para este estudio. Esto lo quiero destacar porque es importante, está cambiando el paradigma, cada vez nos centramos más en estos extraños visitantes. En fin. Queridos cibernautas, estamos ya en el pleno contexto de la ufología, pero entrelazada con los mitos y las leyendas, ni más ni menos, queridos cibernautas. Vean ustedes cómo los Citauri eran seres que contenían los 2 sexos y que entraron por intervención extraterrestre a unas cuevas que dividieron sus sexos. Estas cuevas que describe así, por eso les digo que el lenguaje es algo primitivo, porque en ellos ya no pueden decir a dónde entraron, sino más que con esas palabras de que eran unas cuevas, porque no tenían pues los adjetivos ni los conceptos para poderlos explicar de otra manera. Lo mismo sucede con el Ramayana, con el Mahabharata y con la mitología griega. Y hablando de mitología griega, vamos a hablar ahorita de 2 mitos. Ya tenemos el libro, ¿verdad? Este libro pues es editorial Porrúa, mitología griega. Pues es un libro fácil de adquirir, muy económico también. Sepan cuántos, está aquí también en la única librería que tenemos, que tiene una única, son 2, ¿no? Tiene una única sucursal en la UB y pues son fáciles de adquirir. Así que voy a leer la figura del andrógino. Es una vaga deidad y más bien una forma de expresión de un complejo sexual y cultural. Puede compararse al hermafrodito en varios aspectos. Este es un ser masculino con caracteres femeninos, como los pechos muy desarrollados y sin pelo en el cuerpo y en la cara. Andrógino es un epíteto de ciertas diosas que se presentaban con barba y aspecto viril, tal como Afrodita de Chipre. Vemos en Dionisio también varios aspectos feminoides, como aparece en la tragedia de Eurípides, las Bacqueris. Piensan algunos mitólogos que es una remembranza de la mutación social entre el matriarcado y el patriarcado. Probablemente es más una forma de expresar la variación de grados intersexuales común
a todas las etapas de la evolución humana y muy difundido en todas las mitologías. Excede el nivel de este libro entrar en mayor discusión. Y también viene el hermafrodito, un mito de implicación bisexual que hallamos en varias culturas. En la griega un tanto borroso. Los datos legendarios se pueden reducir a estos. Es hijo de Hermes y Afrodita, reúne los dones propios de cada sexo, junto a la belleza, la fuerza. Tuvo algún culto en Ática hacia la mitad del siglo IV a.C. Se presentaba como un joven de bella figura, con pechos desarrollados y larga cabellera. Ovidio halló o fingió una hermosa leyenda, la ninfa Salmacis, enamorada de un joven cuando va a bañarse de tal manera que se une a él, que de ambos cuerpos se hace uno solo, conservando la doble característica sexual. Hayan algunos en esta mítica historia una base de revelación de un complejo social y cultural en que se hace la transmutación de los oficios sociales, fijando la base en el sexo, el matriarcado y el patriarcado, que dicen haber sido las dos etapas de desarrollo social. Se ha fundido en la armonía presente desde hace milenios. Queridos cibernautas, lo rescatable de esto es que estamos hablando de telepatía en tribus africanas, como la Citauri, que pertenece a la etnia Zulú, y que éramos, en estos mitos, en estas leyendas, un ser que contenía los dos sexos. De hecho, en el desarrollo del feto, el sexo se define en el último periodo, en las últimas semanas. Es cuando se sabe si va a ser niño o niña. Por ejemplo, genéticamente, bueno, son cromosomas en la mujer XX, en el hombre somos XY, tenemos una parte femenina. Sí, queridos cibernautas, genéticamente hablando. Ahí está la prueba y los vestigios de que sí, yo sí pienso que fue dividido, fue manipulado el DNA y que fuimos alterados genéticamente. El programa que entra voy a hablar del libro secreto de Juan, porque lo que trato es de llevar un continuo, de darle continuidad al mensaje de concientización que es la columna vertebral de este modesto proyecto que es Enigmas y que transmitimos de Neopolítica TV.org, queridos ciudadanos. Contribuir con nuestro granito de arena. Así que el próximo programa voy a hablar de la intervención genética extraterrestre, pero ya en un libro de la antigüedad, un apócrifo, que es el libro secreto de Juan, que tiene una irrelevancia y una importancia tremendas, queridos cibernautas. También lo voy a traer para acá y vamos a leer párrafos muy importantes de esta obra centralísima de la historia de la humanidad y de nuestra especie, con relación a civilizaciones extraterrestres que nos han manipulado y que nos crearon, sin duda. Muy bien, queridos cibernautas, vamos a pasar a algo que es muy importante, que es la tecnología, y es muy revelador. Adelante, por favor, David. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. La información que os traigo hoy sencillamente es alucinante. Han podido combinar el cerebro humano con Internet, haciendo una especie de transmisión de datos simplemente con el pensamiento, enviar datos de cerebro a cerebro. Han estado empezando a llamar esto el nuevo Internet, apodado la BrainNet, la conexión entre cerebros. Y en un futuro muy cercano, esta BrainNet, crecerá de forma exponencial, conectando a miles de millones de cerebros entre sí, y con el pensamiento poder enviar cualquier tipo de información.
Esto ha dejado de ser ciencia ficción, porque ha sido Andrea Stocco de la Universidad de Washington quien ha presentado un grueso informe con una serie de experimentos que ha hecho hacia unas personas que demuestra que es un hecho. La telepatía electrónica es un total hecho comprobado y actualmente una realidad. Veréis, Andrea Stocco y todo su equipo han podido comprobar lo siguiente en el cerebro del ser humano. Cuando un cerebro observa una luz parpadeante a 15 Hz, la respuesta eléctrica del cerebro es muy distinta si la luz parpadeante está a 17 Hz. Claro, con electroencefalogramas pueden registrar ese contraste de dos señales distintas según si recibes el parpadeo de 15 o 17 Hz, creando en sí una especie de sistema binario. Lo que ha hecho ha sido colocar a una persona aislada llamada receptor en una sala y a dos personas en otra sala y colocar una especie de juego de Tetris en unas pantallas. La persona receptora aislada observa la parte de arriba y la parte de abajo de los bloques de Tetris que van cayendo, y las otras dos personas que están viendo el completo de la pantalla son las encargadas de dar la orden de girar la pieza a la izquierda o a la derecha, pero la dan con el pensamiento. Este pensamiento debe ir por cables traducido en bits y luego en impulso eléctrico a la persona receptor. Todo se recoge con electroencefalogramas, pero ¿cómo se incorpora esa conexión eléctrica al cerebro del receptor? Pues se incorpora mediante una cosa llamada estimulación magnética transcraneal, es decir, meterte la electricidad con ese dispositivo directamente en el cerebro, meterte el impulso. Mientras caían los bloques, lo que no sabían los sujetos de investigación es que si giran los bloques a la izquierda, si piensan que van a girar a la izquierda, estos parpadean de forma luminosa en 15 Hz. Pero si parpadea en 17 Hz significa que han pensado que gire hacia la derecha, hacia el lado contrario. Así podían enviar la información al receptor y éste recibía el pensamiento, teóricamente, de las personas, ya que lo que recibe es el pensamiento traducido en electricidad incorporado en su cerebro. Rápidamente llegaron a unas tasas de 81-85% de éxito. Y este experimento lo hicieron más de 5 veces con varios grupos. Claro, habían conseguido una comunicación cerebro a cerebro. Y no os penséis que la tecnología es muy avanzada, no. Electroencefalogramas y una estimulación magnética transcraneal no es algo tan de conspiración, de ultra tecnología, no. Es algo relativamente, y digo relativamente, sencillo. Lo han conseguido. Así que, ¿qué nos queda en el futuro sobre este tipo de tecnología? Han detectado que si utilizan un pulso magnético en la corteza occipital del cerebro, nuestra percepción, nuestro pensamiento y también nuestros ojos verán una simulación de una especie de fogonazo de luz, de un destello muy grande. Esto lo quieren perfeccionar, modificar, para poder ver alucinaciones electrónicas en el cerebro. Es como enviar una estimulación en esa corteza occipital para ver luces sencillamente. Es como si pudieses enviar una alucinación electrónica de cerebro a cerebro. Imaginar poder enviar vídeos básicos en principio, pero luego totalmente reales. Poder descargar en nuestro cerebro un archivo de vídeo. Esto en teoría no se puede hacer ahora, pero se podrá hacer en el futuro. La tecnología en este caso sí que tendría que avanzar un poco más. ¿Qué podríamos hacer con esta comunicación cerebro a cerebro? Vamos a suponer que tenemos domótica en casa. Ventanas, puertas, persianas que están conectadas a internet,
y que se cierran con un programa o se abren con un programa, o incluso las luces. Pues con esta comunicación, pensándolo, podríamos abrir y cerrar puertas, ventanas, las luces, podríamos mover objetos con el pensamiento que estén conectados a la BrainNet. Podríamos hacer muchas cosas que parecen magia, pero todo conectado. Incluso podríamos ver nuestras funciones vitales, o podríamos sacar una especie de visor en nuestro ojo, pero que simplemente sería una estimulación de nuestro cerebro que se traduce en nuestro nervio óptico. Ahora bien, esto también nos trae un peligro. ¿Y si nos hackean el cerebro? ¿Y si alguien entra en nuestra BrainNet y empieza a leer nuestros impulsos eléctricos? ¿Podría saber lo que pensamos? ¿Podría abrir la caja de Pandora el gobierno para saber qué es lo que piensa el ciudadano? Porque si todos estamos subidos a la BrainNet, simplemente tendrían que observar qué es lo que piensa la gente. Sería el último método de la élite, el más sublime de todos y el más peligroso para saber qué es lo que piensa el ciudadano y tener el control absoluto. Ahí sería cuando el ojo del destino de la pirámide inacabada despertaría y estaría por encima de nosotros, porque ya no podríamos hacer nada. Otra parte oscura de este proyecto sería implantar el proyecto secreto Blue Beam en la mente directamente. Este proyecto se basa en una especie de conspiración para crear hologramas en el cielo y confundir a la población sobre lo que están viendo allá arriba, ya sea un falso mesías, una falsa guerra, una falsa invasión extraterrestre, algo raro en el cielo, hacer confundir a la población. ¿Y si no hace falta crear hologramas en el cielo? ¿Y si directamente pueden enviarte esos estímulos al cerebro? Y estoy hablando sin estar conectados a la BrainNet, simplemente ahora mismo, que tengan una tecnología que apuntándote o algo te envíen esos estímulos electrónicos. Porque si ya crean la BrainNet y estamos todos ahí conectados, pues ahí no hay nadie que se salve. Ahí sí que podrían hacer lo que quisieran. Pero ahora mismo se podría hacer. Esto resolvería el por qué más de una persona están viendo algo raro en el cielo. Porque si enfocan esos estímulos, esa tecnología como un cañón a un núcleo de población, podrían de alguna forma, hacer que todos vieran lo mismo o escucharan lo mismo. Porque por enviar datos, de alguna forma, podrían hacer que la gente escuchase voces o que la gente escuchase trompetas del apocalipsis, como lo llamaban, el fenómeno de Hum. Claro, ahí no estaríamos del todo seguros, ya que son muchas videocámaras quienes también han grabado el sonido. Entonces tendremos que descartarlo. Pero algo muy parecido se podría conseguir con esta tecnología. También, es que podrían hacer de todo. Hacer que los aviones se pilotasen con la mente, como dicen que se pilotan los ovnis también, que su tripulante lo pilota con la mente. Podríamos conducir también con la mente, es decir, todo se haría sentado. Y ojo con esto, porque la idea de la película Matrix nos dice que todos nos metemos en una realidad virtual, pero realmente estamos dentro de un tubo de ensayo, conectados entre sí y funcionando como una batería para una civilización superior, que en este caso serían máquinas en Matrix, pero estoy intentando deciros que el BrainNet también funcionaría para meternos todos en una realidad virtual y controlar a un personaje que no somos nosotros, pero que tiene todas las capacidades como si fuera algo vivo. Como si los videojuegos pasasen el nivel superior de la realidad virtual y se convierta en una avatar, como la película Avatar. Esto funcionaría igual y da también bastante miedo, porque es el futuro hacia donde nos encaminamos. En fin, este es el vídeo que hoy os propongo.
un experimento que revela la existencia real de la BrainNet. Ya es una realidad, se van a hacer muchas cosas de las que hemos hablado hoy. Claro, algunas todavía son ciencia ficción, pero ya veis que el tiempo convierte la ciencia ficción en ciencia pura. Solo es cuestión de tiempo. Me ha parecido muy interesante y quería compartirlo con todos vosotros. Y ahora sí, el misterio está servido, amigos míos. Llegamos al final del programa. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Queridos cibernautas, bueno, vean ustedes el poder de la tecnología con el BrainNet. Increíble, ¿verdad? Bueno, y sobre todo que tiene un lado oscuro. Por eso la ciencia debe de ser ética. Porque la ética es lo que conduce para bien y para el bien común el servicio de esta labor científica, queridos cibernautas. Solamente con la ética podemos evitar en caer en esas tentaciones malévolas y de dominación. Porque es lo que profetizó, ¿sí?, Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, queridos cibernautas, que es un clásico de la ciencia ficción. Huxley profetizó todo lo que iba a pasar ahora con el Internet. Lo vemos precisamente con la metáfora del Big Brother o el Gran Maestro. Como a través de la tecnología y de la ingeniería genética, las clases dirigentes o alfa más pueden dominar las demás, a los beta y a los que venían en escala descendiente, pero ya diseñados genéticamente, queridos cibernautas. Supera la visión Aldous Huxley de la de este también formidable ufólogo que acabamos de escuchar, que es don Iván Martínez. ¡Qué barbaridad! Un trabajo magnífico el de Iván Martínez. Pues muy bien, tenemos poco tiempo, así que vamos a pasar a otro video de Luis Arribas Mercado, que es la parte que yo defiendo y que es necesario hacer el contraste para que ustedes sepan que también hay una vía natural hacia la telepatía. Adelante, David, por favor. En esta oportunidad vamos a hablar de las glándulas pineal y pituitaria. Forman una parte importante de nuestro sistema endocrino, junto con las glándulas tiroides, timo, suprarrenales, páncreas, ovarios o testículos, por ejemplo. En el caso de las glándulas pineal y pituitaria, hay todo un sistema de hormonas que son segregadas por estas glándulas y que en realidad hacen que las demás tengan un funcionamiento adecuado y sincrónico con las diferentes partes de nuestro organismo. La glándula hipófisis o pituitaria es considerada la reina de las glándulas porque es ella la que de alguna manera con la secreción de sus hormonas va activando las diferentes glándulas que componen todo nuestro sistema endocrino. A otro nivel, la glándula pineal y la glándula pituitaria son consideradas con un aspecto más, diríamos, esotérico. Pero antes de hablar de ese tema, de lo esotérico, me gustaría deciros cuál es el funcionamiento que tienen entre ellas dos, entre la glándula pineal y la glándula pituitaria. La glándula pineal se llama así porque
es como un guisantito, pero tiene forma de piña, por eso es llamada pineal, y está considerada como una glándula que segrega una hormona, que es la melatonina, que está considerada como la hormona de la eterna juventud. También tiene un aspecto muy significativo, y es que en su interior hay unos bastoncillos similares a los que tiene el ojo, que se activan con la entrada de luz. Lo que ocurre es que esta glándula está situada en el centro del cerebro, en una zona superior del hipotálamo, y ahí es casi imposible que reciba una luz del exterior. Sin embargo, los bastoncillos se excitan en un momento determinado y se cree que esa activación de esos bastoncillos es producido por un tipo de luz diferente a la luz eléctrica o a la luz del día. ¿Qué tipo de luz? Eso es interpretable. No obstante, hablaremos de ello también. La glándula pineal, por otra parte, regula los procesos de sueño y vigilia y los ritmos circadianos del día, y nos permite pues tener una actividad a lo largo del día producida por todas las hormonas que va segregando. Entre ellas también activa los sistemas de activación sexual. La glándula pituitaria, por su parte, tiene una forma como de bolsita que tiene dos partes. Una parte que es la adenohipófisis, que está constituida por vasos sanguíneos fundamentalmente, y la neurohipófisis, que está constituida por un sistema nervioso. La relación que existe entre ellas está ubicada dentro de un embudito, por decirlo de alguna manera, que es el hipotálamo, y ahí es como una especie de crisol. Para mí es como el santo grial. Se reciben energías tanto de la glándula pineal como de la glándula pituitaria dentro de ese grial, y son la parte física y la parte espiritual, por llamarlo de alguna manera, o psíquica. A nivel esotérico, podemos decir que la glándula pineal es considerada como el tercer ojo. El tercer ojo que nos conecta con planos superiores de conciencia, planos superiores de información, y de alguna manera es todo lo que elabora nuestra mente profunda, sale al exterior con esa antena que es la glándula pineal, pero para ello hay que hacer una especie de ampliación de las señales internas de nuestro cerebro para que aumenten su vibración y pueda ser captada por esos planos superiores. Entonces estamos hablando de que la glándula pituitaria tiene esa función de ampliación de señal psíquica para que la glándula pineal pueda emitir y lanzar su mensaje hacia el exterior. De forma contraria, cuando se recibe la información, la recibe la glándula pineal, que la recibe porque tiene capacidad para recibir esas frecuencias vibratorias altas, pero para que nuestro cerebro las pueda captar tienen que ser reducidas de frecuencia y de esa manera captada por la glándula pituitaria, que a su vez la distribuye como información dentro del hipotálamo al resto del cuerpo. Hay un aspecto también importante del cerebro que normalmente nadie habla de él y que para mí es tremendamente importante, y es los tubérculos cuadrigéminos. Son 4 protuberancias que salen del tronco encefálico y que tienen una relación directa con estas dos glándulas. De hecho, esos 4 protuberancias o tubérculos cuadrigéminos, para mí son como 4 chakras, pequeños chakras mentales. De la misma manera que hay chakras energéticos a lo largo del cuerpo, si hay una correspondencia energética con la correspondencia mental, esa correspondencia mental se refiere a los 4 protuberancias llamados tubérculos cuadrigéminos, de los cuales podemos hablar en otra ocasión. La glándula pineal, como digo, tiene esa función de tercer ojo. Tercer ojo es la capacidad de ver o de sentir cosas del exterior. Eso tiene que ver mucho con la telepatía. La telepatía es una capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos
inconscientemente con otros seres humanos. Y lo hacemos de una manera natural, no hace falta forzar nada, es una capacidad que tiene nuestro cerebro. Todos vosotros lo habéis podido comprobar en vuestra casa, con vuestra familia, con los amigos, que en un momento determinado, cuando estáis tranquilos viendo una película o leyendo un libro o cualquier otra cosa, surge en vuestra cabeza una imagen, unas personas o algo, y la persona que está al lado, con la que no has hablado, te habla de esa misma persona y de esa misma situación. Es como si hubiese una sincronización mental. De hecho, nuestro cerebro está permanentemente emitiendo una señal que son nuestros pensamientos. Nosotros, a través de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra mente, estamos contando al exterior quiénes somos, qué necesitamos, qué podemos ofrecer, qué carencias tenemos, qué recursos tenemos. Somos una fuente de información que sale al exterior con nuestra respiración, con nuestras energías, con nuestra mente, y es como unos transmisores. Y hay, lo mismo que hay transmisores, hay receptores. Ya hemos hablado de la glándula pineal y pituitaria como órganos de ampliación y reducción de frecuencias vibratorias para poder ser captadas cosas del exterior, entre ellas los pensamientos de otra persona. Esto tiene mucho que ver también con la capacidad de poder sintonizar con otras personas y poder saber qué es lo que le pasa a otra persona y cuáles son las causas psíquicas o emocionales que han provocado una determinada enfermedad, lo que se conoce como diagnóstico intuitivo. Como he dicho antes, la glándula pineal tiene la capacidad de poder sintonizar con fuentes de energía externas. Y la glándula pituitaria tiene dos partes, como he dicho también antes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis, es la que conecta con nuestro cuerpo físico, y la neurohipófisis es la que conecta con nuestro cuerpo psíquico. Es la que realmente se conecta con la glándula pineal, la neurohipófisis. La información que se recibe a través de la pineal pasa a la neurohipófisis, que a su vez se trasvasa a la adenohipófisis y de ahí, vía hipotalámica, al resto del sistema encefálico. Esto es un poco aparentemente complejo, pero la realidad es bastante más sencilla. Son movimientos que se producen a nivel energético a la velocidad de la luz, prácticamente. No tenemos ni siquiera tiempo de pensar. La telepatía se produce como un chispazo eléctrico. No hay que pasarse 10 minutos a ver si me llega algo. No, si te llega algo, te llega instantáneamente. Eso, que lo tengáis en cuenta, que la telepatía es un flash, es un impacto, no es un proceso. Me refiero al proceso de que hay que... hombre, cuanto más relajado estés, mejor. Pero a veces llaman por teléfono y dices, este es Pepe. Y Pepe hace 6 meses que no hablas con él, pero sabes que es Pepe. Y cuando coges el teléfono, pues resulta que es Pepe. ¿Y cómo lo sabe? Pues lo sabe tu cerebro porque has sintonizado con Pepe, no con el teléfono. ¿De acuerdo? Entonces hay todos unos procesos muy significativos en cuanto a la función de esas dos glándulas. Función que, como digo, más allá de lo endocrino, más allá de que la glándula pituitaria, por ejemplo, produce oxitocina, produce neurocorticoides, un montón de historias que hacen que nuestro cerebro mande señales a todo el resto del organismo. Sí, bueno, la telepatía como fenómeno extrasensorial forma parte de un paraguas que es la percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial es, ahí incorporas todo, ahí incorporas la telepatía, la capacidad de audición por encima de lo normal, de olfativa por encima de lo normal. En fin, hay una serie de elementos que son lo que llamamos percepción extrasensorial. La telepatía, quizá lo más aparente. La telepatía se puede producir si activamos nuestra glándula pineal fundamentalmente. Una de las formas para activar nuestra glándula pineal es, por ejemplo, por las noches, con una piedra amatista colocada en el entrecejo,
durante 10 minutos hace que se sincronicen estos hemisferios cerebrales. Y al estar sincronizados es como si aumentasen un nivel de vibración que permite que las señales que nos rodean de información puedan ser captadas por nuestro cerebro y distribuidas y asimiladas de una forma natural. Claro, cuando estás en la cama por la noche que te vas a dormir, si te llegan cuestiones telepáticas no las vas a poder compartir. Lo más significativo es a lo largo del día cuando recibes esas señales y de pronto las personas que te rodean sintonizan también con ellas. Un estado de relajación, pensamientos positivos, nada de tensión, nada de estrés y favorecer la imaginación. La imaginación es la capacidad de nuestro cerebro de crear imágenes, de poner imágenes en los pensamientos. Entonces, podemos hacer que nuestro cerebro genere esas imágenes. Esas imágenes no se generan así aleatoriamente, sino que podemos dirigirlas. Podemos, por ejemplo, para bajar nuestro nivel de tensión arterial, podemos imaginar un lago tranquilo, un atardecer suave, cálido, y en ese momento te aseguro que la tensión arterial baja. Lo he comprobado en mí mismo y sé que funciona bien. Las glándulas pineal y pituitaria pueden sufrir alteraciones en su funcionamiento provocadas por a veces pequeños quistes o tumorcillos que se puedan adherir a estas glándulas, sobre todo la pituitaria. A veces la pituitaria nos provoca, sobre todo en la mujer, problemas en la menstruación, en la producción de leche, en las mamas, etcétera, porque a veces la glándula pituitaria se ve alterado su funcionamiento por culpa de este tipo de afecciones. Normalmente la forma de tratar este tipo de cosas es químicamente. Los médicos suelen hacerlo de forma química, y salvo que sea muy grave, que tuviese que haber cirugía por medio, pero normalmente no tiene por qué suceder así. La glándula pineal, sin embargo, no es una glándula que sufra alteraciones de ese tipo. Está como más recogida, está como más protegida, y todo el proceso que se genera dentro de esa zona que hemos llamado hipotálamo, todos los procesos que se generan ahí son procesos bioquímicos, bioeléctricos, etéricos, no sé, podríamos llamarlo de muchas maneras, pero realmente en nuestra cabeza hay todo un arsenal de elementos para poder hacer que nuestra vida sea mucho más coherente. Luego hay que tener en cuenta una cosa: las glándulas pineal y pituitaria, sobre todo la pineal, está relacionada más con el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que es el que de alguna manera está también sintonizado con nuestro corazón. El hemisferio derecho de nuestro cerebro también está conectado con el corazón, que es a su vez también, aparte de una bomba, es una glándula, porque segrega oxitocina, que es la hormona del amor, no nos olvidemos de esto. Y también hay otra hormona que segrega el corazón, que es la ANF, que es la que regula y reduce el nivel de cortisol en la sangre. El cortisol es una hormona que segrega las cápsulas suprarrenales cuando tenemos un nivel de estrés alto. Y en nuestro corazón se producen ese tipo de hormonas, tanto la oxitocina como la ANF, que reducen los niveles de tensión, de estrés y de cortisol, que es tóxico el cortisol. Así que hay toda una relación entre nuestra mente y nuestro corazón, y es una relación que, como podemos ver, es no solamente energética, no solamente es de una energía que va más allá de lo etérico, es una energía que tiene mucho que ver con el amor, y además también es una relación endocrina entre el cerebro y el corazón. Queridos cibernautas, ahora sí hemos completado la visión de la naturaleza
del estado de naturaleza, de las facultades y atributos que tiene el cerebro con la glándula pineal, que es precisamente considerada, como dice el investigador Luis Arribas, considerada como esta glándula del sistema endocrino como el tercer ojo. Eso nos sitúa en el esoterismo, como él señala, que es precisamente el lenguaje simbólico de los iniciados, y que está en oposición a la visión del Brainnet o de la tecnología, de la biotecnología. Queridos cibernautas, seguramente en el futuro inmediato veremos cosas increíbles y podemos esperar muchas cosas, tanto de la ingeniería genética como de la evolución. Por milenios hemos avanzado a través de la evolución, pero vemos cómo a través de mitos y leyendas hubo una alteración de diseño genético. Y esto se remonta al Tigris, al Éufrates, a la creación de Adán, al imperio sumerio, a los Anunnaki, entre otros, a Inaki. Bueno, entonces tenemos un horizonte que parece complejo, pero que hemos ido, no sin esfuerzo, analizando poco a poco. Para el próximo programa vamos a ver el libro secreto de Juan, como ya lo he anunciado. Pero quisiera terminar este programa diciendo lo siguiente: la vía natural, la vía de la naturaleza es lenta, es de generación en generación, como vamos evolucionando hacia más conciencia. Pero hay atajos que nos da la ciencia, siempre y cuando primeramente nuestro Padre Celestial sea para bien de la humanidad y no para servir a intereses malévolos. Queridos cibernautas, hoy quiero enunciar algo que me voy a atrever a hacerlo, porque Jacques Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Lo que quiero enunciar hoy es de que el inconsciente, para un servidor, está estructurado, sí, pero como un código de imágenes a través de frecuencias energéticas. Y las imágenes son superiores a todos los lenguajes. Ya vimos cómo Rousseau, en El origen de las lenguas, da con la clave: las imágenes y las sensaciones. Esto nos sitúa ante la realidad, pero la realidad también es una ilusión, pero tiene que ver con las sensaciones, finalmente. Muchas cosas que creemos que son reales son un inmenso vacío desde el punto de vista de la física cuántica. Nosotros podemos ver una pared y sentir la sensación electromagnética de que es una pared por los electrones que hay, pero en realidad es un inmenso vacío. Por eso se puede pasar a otras dimensiones y se pueden abrir ventanas y portales por los que tienen acceso a nosotros, a nuestro estado evolutivo, civilizaciones extraterrestres tecnológicamente muy avanzadas, muy evolucionadas en cuanto a conciencia. Entonces, estamos ante esa situación porque si decimos realidad, pues es una ilusión; si decimos lenguaje, bueno, es algo primitivo; si decimos
tiempo también estamos ante una ilusión, queridos cibernautas, todo está en un plano. Entonces es difícil encontrar las palabras, simplemente, queridos cibernautas, porque no las hay, porque no alcanzamos a explicarlas con palabras. Por eso tenemos que reencontrar el camino perdido. Miren ustedes en Australia, las tribus aborígenes, eran telépatas. Esto está comprobado científicamente, queridos cibernautas. Tiene que ver con los mitos de los que ha hablado Iván Martínez, este ufólogo que acaba de estar, que ha estado en los últimos congresos de ufología que se han dado. Y también de este investigador que es Luis Arribas, que la verdad ha sido muy claro y claridoso y descriptivo de el sistema endocrino humano. Queridos cibernautas, son cosas maravillosas realmente. Por ejemplo, el boomerang, queridos cibernautas, el boomerang, que está hecho de una manera especial, es una herramienta tecnológica formidable y absolutamente sencilla. Ahí en las tribus aborígenes australianas que eran telépatas tenían sus boomerangs, que es lanzar el boomerang y regresa hacia ellos después de golpear la pieza. Perdón, creo que sí, así es. El chiste es que la lanzan y regresa hacia ellos. Es un diseño aerodinámico de alta tecnología y es una realidad. Así, simple y llanamente, el boomerang, queridos. Sin tener así una tecnología de súper así de última generación, por así decirlo y llamar. Así que hay muchas cosas, queridos cibernautas, que son reminiscencias, vestigios, que como dice Fromm, están en nuestro código genético, haciendo alusión también a Carl Gustav Jung con el inconsciente colectivo, y que ahora con la decodificación del genoma humano sabemos que está en el DNA, ahí donde está archivada toda la evolución de nuestra especie, y no nada más de nuestra especie, sino de todas las especies que han sido y de quizás otras que vienen de otras esferas, de otros planetas más evolucionados, tecnológicamente superiores a nosotros. En millones y millones, tal vez eones de años, que es lo que dice el libro secreto de Juan. Y queridos cibernautas, voy a terminar el programa de hoy con algo que me parece que es el culmen de la fusión telepática, de la función telepática en nosotros los humanos, en nuestro actual estado evolutivo, que es el poder de la oración, que es el vínculo que nos une a nuestro Padre Celestial, y más cuando esta oración es colectiva, queridos cibernautas. Ahora, porque yo estoy en contra de la despenalización del aborto, ahora que hay esa amenaza, digo, yo no tengo nada que ver con las religiones ya, lo he dicho reiteradamente, pero sí estoy en contra del aborto. Por lo tanto, pido, como piden millones de seres humanos, que hagamos oración colectiva, porque es una fuerza telepática, originaria dentro de nuestras facultades hasta el rango evolutivo que hemos alcanzado. Y nuestro Padre Celestial, queridos cibernautas, nos va a responder. De eso podemos estar seguros. Ya veremos al final quién triunfa. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Al final
vendrá mi reino, pero debemos de buscarlo desde ahora dentro de nosotros, no tanto en los templos, no tanto en las religiones, sino dentro de nosotros mismos. Yo respeto mucho a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo, sigue siendo el cuerpo. Y las jerarquías, bueno, esas son otra cosa, pero hay notables excepciones. Una de ellas, sin duda, es el Papa Francisco, como también lo es en otras religiones el Dalai Lama. Bueno, el budismo no es propiamente una religión, pero sí es, sin lugar a dudas, un líder espiritual. Y otros muchos, pero son contadas las excepciones. Últimamente, los pastores, como dice el libro sagrado de Ezequiel, se han perdido, han extraviado a sus rebaños. Por eso se han dispersado sus ovejas. Pero vendrá el Padre Celestial, como está anunciado en el Apocalipsis que ya comenzó, a poner las cosas en su justo sitio. De esto que no tengamos la menor duda. Queridos cibernautas, espero que les haya gustado este programa. Eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos próximamente aquí en Enigmas, la última llamada, que transmitimos por neopoliticatv.org. Hasta la próxima, si Dios quiere.